Hola, vamos a hacer nuestra siguiente clase, que es sobre cultura posmoderna, ¿sí? La idea es desarrollar un resumen, básicamente, de los elementos que conforman la cultura posmoderna. Nosotros ya hemos visto el desarrollo del contenido de cultura y lo que vamos a hacer es entonces tratar de individualizar cuál es la cultura que tenemos hoy, digamos, cuál es la cultura dominante en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, pero también en buena parte de Oriente, que es la cultura posmoderna. Vamos a hacerlo a través de estos cuatro conceptos esenciales que son los conceptos de realidad dinámica, digamos, de movimiento y de cambio, de deseo, que es el concepto central como motor de nuestras acciones y nuestras conductas actualmente, el concepto de personas proteicas, esto es la prevalencia de la figura del individuo, del yo, de la persona, de una manera protagónica. Y finalmente, la importancia de la comunicación dentro de nuestra cultura de hoy como ámbito en el que se desarrollan todas nuestras actividades y acciones. Bien, vamos entonces por la primera, que es el concepto de movimiento y cambio, esto que hemos dado en llamar realidad dinámica. Ahí encontramos algunas, eh, algunos conceptos, fuerzas centrales de, de esta gran idea del cambio y la transformación. En primer como primer elemento, la idea de que el mundo está conformado, la cultura nuestra, la cultura postmoderna está conformado por una multiplicidad de verdades. Esto es, la ausencia de una verdad única. Esta ausencia de una verdad única lo que hace es generar una apertura para que cada uno de nosotros elabore su propia verdad. ¿Sí? Y por supuesto, en un contexto de relativismo bastante extremo, ¿no? Es decir, la idea de la multiplicidad de verdades quita de la escena la verdad definitiva y entonces genera toda una serie de nuevas condiciones para el pensamiento y para la percepción de las cosas. Allí aparece también el concepto de flexibilidad. La flexibilidad es una de las grandes ideas que dan forma a la cultura posmoderna. La flexibilidad como la ruptura con la rigidez típica de la modernidad, con algo más duro y efectivamente más persistente. La flexibilidad es algo que permite, una idea que permite el cambio y la transformación. Entonces, a cada una de nuestras actividades podemos adosarle, ¿sí?, esta idea de flexibilidad, así como hay flexibilidad en los trabajos, flexibilidades laborales, hay flexibilidades a la hora de los estudios, hay flexibilidades a la hora de nuestras relaciones interpersonales, hay flexibilidad en materia de conductas individuales, ¿sí? Es decir, la idea de flexibilidad, la idea de ausencia de un marco rígido, eh, esencialmente normativo, ¿sí?, es parte de nuestra forma de vida actual. Y por lo tanto, dentro de esa flexibilidad, todos los mundos se tornan fluidos, digamos. Ninguno es un mundo estrictamente cercado o con una estructura limitada, sino que hay una fluidez. Cuando hablamos de mundos, hablamos de ámbitos de desarrollo de nuestras actividades, así como hay fluidez en el mundo económico, hay fluidez en el mundo comercial, en el mundo financiero, en el mundo de las ideas, en la fluidez en la información, fluidez en nuestras relaciones interpersonales, etcétera. Y dentro de esa fluidez, entonces, aparece este concepto del zapping, ¿no? El zapping tal como nosotros lo conocemos, digamos, aplicado normalmente al intercambio permanente de canales de televisión. Apliquemos este concepto a cualquier otro orden de la vida. Y entonces vamos de elemento, de factor en factor, de elemento en elemento, ¿no? Así, por ejemplo, en nuestras ideas políticas hacemos zapping y solemos eh, pasar de una idea a otra idea, ¿sí? Así como con nuestros gustos hacemos zapping,
¿sí? Con en muchos casos ya las nuevas generaciones con los trabajos, ¿sí? No quedándose en ninguno en especial, con nuestros estudios, hacemos zapping de un estudio a otro, ¿sí? Es decir, la idea del zapping es una idea muy presente hoy en día, muy actual, muy posmoderna. Por lo tanto, vivimos en un mundo sin certezas, como decíamos, sin verdades definitivas, por lo ende, solo un mundo de posibilidades. Y en ese mundo de posibilidades hay un factor muy importante que es el factor del tiempo. Y el factor del tiempo aparece el tiempo de la cultura posmoderna, que es el tiempo presente. Un tiempo hipertrofiado, ¿sí? Esto es un tiempo excedido, ¿sí? En forma, que abarca todo el tiempo, digamos. Normalmente nosotros tenemos un tiempo, una concepción, la modernidad tiene una concepción del tiempo lineal entre pasado, presente y futuro, ¿sí? Hoy en día todo ese ámbito temporal ha sido invadido por el presente. Entonces estamos en presencia de un presente hipertrofiado, una hora permanente, un ya, un, un tiempo, ¿sí? De perpetuidad del presente, como diría Michel Maffesoli, ¿no? Un presente perpetuo, un presente que se sostiene como presente todo el tiempo, como que no pasara el tiempo, sino que siempre se instalara en la coordenada del presente. Y esto nos abre la idea de nuestro segundo concepto central, que es el concepto de deseo. Porque si hay algo que trabaja con el ahora, es el deseo, ¿sí? El deseo es el reino de la instantaneidad, ¿no? Es decir, el reino de la búsqueda de lo inmediato, ¿sí? Sin demora, ¿sí? La instantaneidad es un concepto muy atractivo hoy en día, ¿no? Es decir, todo lo que es instantáneo inmediatamente nos remite a algo positivo, ¿no? Vamos a un supermercado y todo aquello que diga que es instantáneo nos parece interesante. Y así como buscamos instantaneidad en múltiples actividades de nuestra vida, ¿sí? Buscamos instantaneidad cuando eh, realizamos alguna actividad y queremos que el resultado sea inmediato, ¿sí? Ya sea en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, ¿sí? Eh, en nuestros objetivos puestos en cualquier actividad. Si eso fuese instantáneo, sería lo más maravilloso, ¿sí? No tenemos una cultura del camino, sino del acceso inmediato al resultado. El deseo nos vuelve también eh, una cultura extremadamente individual, ¿sí? Esto que mm, Lipovetsky llama personalismo, ¿no? Un extremo individualismo. Digamos, lo más importante soy yo, el centro de la escena de mi vida soy yo y me priorizo por sobre todas las cosas, ¿sí? Lo colectivo da un paso atrás, hay una descolectivización de los ámbitos de nuestra vida y hay una repersonalización, digamos, el individuo asume un rol y una importancia que no ha tenido desde hacía muchísimo tiempo. Y como el deseo, decíamos, motorizaba nuestras acciones, la satisfacción del deseo está marcada por el consumo, ¿no? Nuestro tiempo tiene un atajo para obtener la satisfacción y ese atajo es el consumo, ¿sí? No hay que perder de vista que vivimos en una cultura que lo que está haciendo es sostener una estructura económica de carácter global, altamente financiarizada, pero esencialmente con una estructura de producción y de comercialización enorme. Y ahí aparece el consumo como la posibilidad de acceder a la satisfacción de nuestros deseos a través de la compra constante y permanente, renovando todo el tiempo este motor, esta máquina económica de producción y consumo permanente. Por lo tanto, estamos frente al exceso, por ejemplo, en el consumo, ¿sí? El exceso en el consumo, el exceso en la mirada hacia nosotros mismos. La norma, como decíamos antes, se ha vuelto flexible y por lo tanto ha perdido sentido en sí misma, ¿sí? No hay cuando hay una norma flexible, cuando la norma pierde su concepto de limitante, pierde su sentido. Y la norma perdió su sentido y sin norma el deseo, sin límite el deseo,
se vuelve excesivo, siempre. ¿Sí? Nuestras conductas se vuelven excesivas a partir de la idea de que existe una puerta abierta hacia la satisfacción del deseo. Entonces somos seres excesivos, ¿sí? Excesivamente felices, excesivamente tristes, excesivamente deprimidos, excesivamente consumistas, excesivamente afectuosos, excesivamente el exceso en nuestro trabajo, ¿sí? Excesivamente aplicados también en cualquier tipo de sustancias de consumo y el exceso también, por ejemplo, en nuestras diversiones, ¿no? Es decir, somos dados a maratones de series, ¿sí? A circuitos de carácter deportivo, ¿sí? Todo tipo de excesos. El exceso es la norma de la posmodernidad. Y en vista de que somos seres deseantes todo el tiempo, el hedonismo aparece como una marca registrada de la persona posmoderna, ¿no? Es decir, la búsqueda permanente del placer. El hedonismo, esa búsqueda permanente del placer, indudablemente se encuentra con un enorme espacio para su desarrollo en la posmodernidad. Somos seres que buscamos todo el tiempo placer. Todo lo que hagamos debe de desembocar en una acción que nos genere placer. Y si aquella acción que vayamos a hacer no tiene como destino el placer, o no la hacemos o regañamos de hacerla, ¿no? Es decir, o tratamos de evitarlo. ¿Sí? Vivimos entonces en una cultura de la urgencia. Todo rápido, todo inmediato, todo instantáneo, todo ahora. Todo lo queremos ya. Y esa urgencia se nota en cada una de las acciones de nuestra vida. Por eso vivimos tan rápido. ¿Sí? En un mundo fluido, cambiante permanentemente. Bien, eso que somos nosotros, esa persona, ¿sí? Tan enfocada que somos, en ese personalismo, es una persona proteica, dice Lipovetsky. ¿Qué quiere decir con proteica? Quiere decir una persona vital, que se asienta en la vida, ¿sí? En la energía vital como su definición, ¿no? Somos seres creativos, sí es cierto que la posmodernidad, al abrir, ¿sí? Las puertas a, al deseo y también a otros factores como la imaginación y la fantasía, dejando un poquito detrás la racionalidad, nos vuelve mucho más creativos. También superficiales, en este sentido, no en el sentido de la banalidad, sino en el sentido de que al estar marcada la posmodernidad por el cambio permanente y el fluir constante y la mutación, necesitamos hacer que nuestras actividades y nuestras acciones, que nosotros mismos estemos siempre en superficie. ¿Por qué en superficie? Porque mientras estemos en superficie, el cambio es más sencillo. Si nosotros nos enraizamos y profundizamos en algo, la posibilidad de cambiar, ¿sí? Nos vuelve más doloroso ese cambio. Por lo tanto, la superficie es el espacio del hombre y la mujer posmodernas. Tenemos nuestras tareas de trabajo suelen ser superficiales, quiere decir, solemos estar en posibilidad de cambiar todo el tiempo de lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Tienen que ser superficiales nuestras relaciones, muchas veces, tienen que ser superficiales nuestros compromisos. La idea de compromiso es un concepto en cuestionamiento por la posmodernidad, ¿sí? La idea de la superficie como el lugar donde es más sencillo moverse para moverse rápido y salir y eventualmente cambiar y modificar. Somos seres espontáneos, ¿sí? Claramente. Al no tener esa limitación y esas vallas que puede poner la normatividad y la racionalidad, entonces somos dados a manifestarnos de manera muy espontánea, ¿sí? Y también adaptables. Claramente somos seres adaptables que vamos moviéndonos en esa superficie en razón, ¿sí? Del sentido en que se mueve el mundo. Los cambios no nos golpean de una manera tan dramática, por el contrario, los cambios son a veces estimulantes para nosotros porque vivimos en superficie, vivimos dispuestos y expectantes al cambio. Y cuando el cambio viene, ya lo tenemos previsto en nuestro parámetro y nos adaptamos, ¿no? Somos seres entonces adaptables.
Un factor fundamental es la ética personal, ¿sí? Es decir, digamos, la cultura posmoderna plantea también una ruptura con la normatividad moral universal. Este de la ética personal es un concepto elaborado por Michel Maffesoli, donde él analiza que en realidad cada uno de nosotros elabora una idea sobre la corrección o la incorrección de nuestros actos y de nuestras conductas de carácter personal. ¿Sí? Entonces para nosotros es algo bueno o malo, para nosotros es algo correcto o incorrecto, y aceptamos que para otro algo que para nosotros es correcto sea incorrecto, ¿sí? Y viceversa. Entonces, la caracterización ética deja de tener un marco general normativo por sobre nuestras cabezas, como pasaba en la modernidad, donde había una universalidad del concepto de lo bueno y lo malo, para ser individual. De nuevo, volviendo a este carácter personal e hiperindividual de nuestra cultura. Esto nos hace personas narcisistas, ¿no? Esta centralidad del individuo. Es decir, somos yo, todo el tiempo somos yo. Nos miramos hacia nosotros mismos, buscamos en nosotros mismos el centro de nuestra preocupación, y cuando vemos a los otros lo vemos como los ojos que nos miran. La centralidad del yo es una característica que no es nueva, pero que en la posmodernidad está llevado a su máxima expresión, ¿no? Y eso también lo que hace es promover mucho más la idea de la libertad, pero de la libertad individual, ¿sí? Esencialmente, digamos, la libertad traducida en hacer lo que yo quiero hacer. Porque la descolectivización que ha precedido y ha desarrollado el cambio cultural de la modernidad hacia la posmodernidad, esa descolectivización ha centrado, como decíamos, la figura del individuo. Y el individuo se asume como un ser libre, como un ser despojado de todas ataduras, ¿sí? Es una libertad traducida, como decíamos, en lo que quiero hacer, lo que yo quiero hacer. Y si bien hay muchísimos más espacios de libertad para el individuo en esta cultura posmoderna que en la modernidad, eso está clarísimo, ¿sí? También tenemos que hacer un paréntesis para encuadrar con claridad de qué hablamos cuando hablamos de libertad, ¿sí? Porque esa libertad está dentro de las condiciones de cada una de las personas, ¿no? Porque cada una de las personas tiene condiciones de muy diversos tipos, ¿no? Esencialmente, cuando hablamos de libertad, de carácter económico y social. Entonces, no todas las personas son libres por igual, claramente, o son capaces de acceder a este espacio de libertad que se pretende, de hacer lo que uno quiere con condiciones distintas. Pero dentro de esas condiciones, el hombre y la mujer posmoderna son bastante libres de hacer y deshacer sobre su vida. Bien, finalmente vamos al fenómeno de la comunicación, que es un fenómeno muy presente en el mundo posmoderno, ¿sí? La idea de multiplicidad de verdades que habíamos hablado al principio se traduce en materia de comunicación en multiplicidad de discursos, es decir, esas múltiples verdades se traducen en múltiples visiones de la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Particularmente, cada uno de nosotros tiene una visión de la vida que puede ser distinta y la desarrolla en esos múltiples discursos. Entonces, esos múltiples discursos se traducen a su vez en múltiples realidades, ¿sí? Porque esas visiones de la vida se transforman en relatos, en narraciones sobre lo que pienso yo que es la vida o el mundo, o lo que piensan ciertos grupos sobre lo que es la vida y el mundo, sean grupos de edad, grupos de ideología, grupos socioeconómicos, grupos de nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, grupos religiosos se transforman en relatos, ¿sí? En relatos, diría Jean-François Lyotard, en
pequeños relatos, en juegos de lenguaje, diría él, digamos, en relatos que traducen esa perspectiva en una realidad, ¿no? Entonces tenemos múltiples realidades en base a diversos relatos que se relacionan con diferentes miradas que la gente tiene sobre la vida. Y uno de los factores que hace esencialmente a la forma de relacionarse del hombre y la mujer posmodernas es la figura del consenso. El consenso es un concepto muy, muy actual que parece muy virtuoso, pero que al tiempo de que uno lo analiza no lo es tanto, ¿no? Digamos, el consenso vendría a ser un acuerdo, pero no un acuerdo profundo. Volvemos a la idea de superficialidad, ¿sí? Es un acuerdo bastante superficial. Es un acuerdo general sobre ciertas cosas, ¿sí? Cuya duración es relativa y cuyo peso específico como acuerdo es también muy laxo o escaso, ¿no? Es decir, hablamos mucho de consenso, pero los consensos son especies de acuerdos flexibles y superficiales sobre ciertas cosas de no demasiado peso. Y eso es lo que hoy tratan de alcanzar, ¿sí? O se trata de alcanzar en esta vida posmoderna, teniendo en cuenta que existen una multiplicidad de perspectivas de las cosas. Un factor muy presente en la posmodernidad es el factor del rendimiento. Todos queremos alcanzar la mayor eficacia, ¿sí? Una palabra también muy actual, una mayor eficacia en todo lo que hagamos, ¿sí? Entonces, el rendimiento tiene que ser lo más preciso posible, ¿no? Es decir, aspiramos al mayor rendimiento en nuestro trabajo, al mayor rendimiento en nuestros estudios, al mayor rendimiento en nuestra actividad deportiva, al mayor rendimiento en nuestros juegos, al mayor rendimiento en nuestras relaciones personales, rendimiento, ¿sí? En todos los aspectos, ¿sí? Todo lo que hagamos debe ser hecho eficazmente. Y ahí aparecen conceptos muy complejos de la actualidad posmoderna, que es el concepto, por ejemplo, de frustración o de depresión, que surgen en mucho de esta sociedad del rendimiento, de, por ejemplo, la que nos habla otro autor llamado Byung-Chul Han, ¿no? Volviendo a la comunicación, el fenómeno de la imagen, ¿no? La imagen es el factor comunicacional por excelencia de la posmodernidad, dejando de lado a la palabra, ¿sí? La palabra fue la herramienta de comunicación más precisa y más, yo casi diríamos, absoluta de la modernidad, ¿sí? El libro y la palabra. Bueno, eso ha empezado a retroceder en materia de protagonismo y ha alcanzado ese protagonismo la imagen. De hecho, las pantallas, ¿no? Las pantallas que hoy en día en materia comunicacional nos abruman, las pantallas están eh, transmitiendo imágenes. Entonces, la imagen es la herramienta comunicacional de nuestro tiempo. Es una herramienta comunicacional muy universal, porque la imagen es muy universal, a diferencia de las lenguas, por ejemplo, de la palabra en sí. Y también muy emocional, que también es un rasgo propio de la posmodernidad, ¿no? La emocionalidad, ¿no? Y la imagen es una forma comunicativa muy emocional. Y para finalizar en este aspecto, la red, ¿no? Las formas que adquieren los vínculos comunicacionales. Los vínculos comunicacionales de la posmodernidad son las redes. No solamente las redes sociales tecnológicas, sino las redes de vínculos, ¿no? Nosotros hacemos redes de vínculos, nos vinculamos con ciertas personas, con ciertas otras según actividades, ¿sí? En nuestro trabajo, en nuestras actividades recreativas, en nuestras familias, en nuestros amigos de un lado y del otro, en conocidos, en compañeros, etc. Y esas redes, ¿sí? Son redes de vinculación individual, no muy institucionalizadas, quiero decir, donde no hay una normatividad institucional muy fuerte, con lo cual uno puede salir de esos vínculos y entrar a esos vínculos con cierta facilidad. De nuevo la idea de superficialidad, ¿no? Digamos, a diferencia de la linealidad narrativa, de la vieja idea de concebir las cosas, hoy concebimos
esos vínculos comunicacionales en red, ¿no? Así que estamos allí en un panorama bastante preciso o sintético de lo que es esta cultura posmoderna. Que también podemos, para cerrar, establecer dos conceptos importantes. Un primer concepto, que estamos hablando de una sociedad que plantea a la felicidad como el objetivo, ¿sí? Es una sociedad dionisíaca, una cultura dionisíaca, una cultura que pretende alcanzar la felicidad, traducida básicamente en un estado de bienestar, ¿sí? En el bienestar personal. El bienestar personal se traduce en felicidad. Y estamos persiguiendo ese bienestar personal todo el tiempo, sea el que sea, ¿sí? Sea material, sea espiritual, pero buscamos denodadamente esa idea de felicidad, como nunca antes quizás, ¿no? La idea de ser felices, ¿no? Vivir dionisíacamente, sin sufrir, ¿sí? Intentar vivir sin sufrir y acercándonos lo más que se pueda al placer y la satisfacción. Y también tenemos un factor que hay que mencionar porque es un factor muy importante de la cultura posmoderna, pero también un arma de doble filo que se encuentra en esta cultura, que es la idea de la responsabilidad individual de manera absoluta. Como somos personas que nos creemos individuos totalmente cerrados en nosotros mismos, también nuestra cultura tiende a pensar que somos responsables de todos y cada uno de nuestros problemas. Y sabemos, a ciencia cierta, que la mayoría de los problemas que atañen a las personas son problemas funcionales dentro de la sociedad, digamos que tienen origen y esencialmente son problemas del sistema. Por eso esa frase, quizás medio hermética, pero muy brillante, del filósofo alemán Ulrich Beck, que dice soluciones biográficas para problemas sistémicos. Eso es lo que pretende el mundo de hoy, la cultura posmoderna, ¿sí? Que ante problemas sistémicos, las soluciones las den cada persona. Hay problemas sistémicos por todas partes. Hay un problema sistémico que tiene que ver, por ejemplo, con la pobreza. Bueno, si existe pobreza es porque la gente prefiere ser pobre o no ha hecho el esfuerzo suficiente porque no tiene la capacidad de rendimiento suficiente para salir de la pobreza. O la tristeza, ¿sí? Entonces, o la depresión, que también son graves enfermedades de carácter psicosocial, ¿sí? Que cada uno tiene que hacerse cargo de eso, ¿sí? O las capacidades de alcanzar o no alcanzar un trabajo, o avanzar en el trabajo, o ser más en materia de conocimientos o deportivo, ¿sí? O de rendimiento físico. Entonces, todos elementos que muchos de ellos son de origen sistémico, pero que esta cultura pretende que cada uno de nosotros dé la respuesta, ¿sí? y su solución de manera individual. Con lo cual, el sistema se saca de encima la responsabilidad y la tira totalmente en los hombros de cada uno de nosotros. Bien, de esto se trata entonces la cultura posmoderna. Espero que haya quedado claro esta síntesis, ¿sí? Bastante breve, ¿sí? De una problemática muy amplia que nos atañe a cada uno de nosotros como habitantes de este siglo XXI. Muy bien, nos vemos en la próxima clase.